5 temas clave sobre el libro del Apocalipsis, explicados. El libro de Apocalipsis es fascinante y confuso. Escrito por el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, el libro del Apocalipsis está escrito para 7 iglesias locales, ubicadas en Asia Menor. Este libro de la Biblia hermoso pero abrumador narra el final del plan divino de Dios, que culmina con el juicio de los malvados, la victoria sobre Satanás, la restauración de toda la creación y la reunión de Dios y su pueblo. Hoy intentemos explicar el libro de Apocalipsis, observando 5 hechos y cuestiones clave específicas. La revelación es la culminación y el cierre de la palabra escrita de Dios. En su gracia, Dios ha creído conveniente revelarnos su propósito y plan soberano para toda la creación. Desde las primeras páginas del Génesis hasta el versículo final de Apocalipsis 22, Dios nos ha dado su palabra revelada en su totalidad. La colección de 66 libros, conocida como el Canon de las Escrituras, ahora está cerrada. No habrá nuevas escrituras. De hecho, Apocalipsis termina con una seria advertencia para cualquiera que busque agregar este capítulo final de la revelación divina. Advierto a todo el que escuche las palabras de la profecía de este rollo. Si alguien le agrega algo, Dios agregará a esa persona las plagas descritas en este rollo. Y si alguien quita palabras de este rollo de profecía, Dios le quitará a esa persona cualquier parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este rollo. Apocalipsis 22, 18, 19. Nunca debemos esperar encontrar la palabra revelada de Dios en ningún lugar que no sea las páginas entre Génesis 1 y Apocalipsis 22. La gente interpreta el libro del Apocalipsis de 4 maneras diferentes. El libro del Apocalipsis presenta desafíos importantes cuando se trata de su interpretación. Los cristianos a lo largo de los siglos y de todas las denominaciones han visto el libro a través de diferentes lentes. Los 4 enfoques comunes son: el punto de vista preterista. Este punto de vista interpreta que Apocalipsis se refiere al tiempo de la Iglesia del primer siglo y, por lo tanto, todos los eventos en Apocalipsis se refieren a ese tiempo. El punto de vista historicista. Este punto de vista interpreta los eventos del Apocalipsis como una referencia a toda la historia de la Iglesia, desde los apóstoles hasta el presente. Este enfoque busca identificar momentos en la historia de la Iglesia, como el surgimiento del catolicismo romano, hasta los eventos descritos en Apocalipsis. El punto de vista idealista. Este punto de vista considera que el Apocalipsis se refiere a la lucha cósmica del bien contra el mal, y por lo tanto, no tiene ninguna conexión con eventos históricos o futuros reales. La visión futurista. Esta visión sostiene que el Apocalipsis es ante todo una profecía que describe la culminación del plan soberano de Dios para el universo. Los eventos descritos en Apocalipsis 6 al 22 se refieren al fin de los tiempos, cuando Jesucristo ejecuta juicio en la tierra y restaura todas las cosas. Este autor mantiene la visión futurista. Este enfoque parece ser el más consistente con los eventos descritos en Apocalipsis, pero de manera más convincente, está de acuerdo con la propia afirmación de Apocalipsis, repetida tanto al principio como al final del libro. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía. Apocalipsis 1:3. Ver también Apocalipsis 22:7. El libro del Apocalipsis fue escrito para consolar al pueblo de Dios al revelar el final de la historia. Los eventos proféticos descritos en Apocalipsis aún no han ocurrido. No debemos hacer conexiones apresuradas entre Apocalipsis y los eventos actuales. Es de esperar que, cuando el mundo está sumido en el caos, la gente se pregunte si estamos en los últimos días descritos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos que no se turbaran cuando oyeréis de guerras y rumores de guerras. Todas estas cosas deben suceder, pero el fin aún no es, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es principio de dolores. Mateo 24, 6, 8.
aunque toda la creación aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Rom 8:22. Los efectos crecientes de la maldición sobre la creación que vemos a nuestro alrededor hoy no serán nada comparados con el juicio divino que Dios desata sobre la iniquidad de humanidad. Personalmente creo que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de los eventos descritos en Apocalipsis, pero incluso si la Iglesia permaneciera, el juicio divino sería inconfundible. Dios no nos dio el libro de Apocalipsis para hacernos sobreanalizar cada evento actual, retorciéndonos las manos y preocupándonos si el fin está cerca. Al contrario, Apocalipsis está destinado a darnos certeza y paz, sabiendo que el final de la historia ya está escrito, y Dios gana. Aunque la revelación es difícil de interpretar, el simbolismo y las imágenes pueden ayudar. Sin duda, hay algunas cosas extrañas en el libro de Apocalipsis. Langostas de un pozo sin fondo con cabello de mujer y dientes de león, una mujer y un niño perseguidos por un dragón rojo, y una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, solo para nombrar unos pocos. Si se siente abrumado cuando lee Apocalipsis, no está solo. Aunque no puedo dar todas las respuestas o proporcionar todos los detalles con respecto a las descripciones que se encuentran en Apocalipsis, aquí hay un par de estrategias que pueden ayudarlo a leer las partes más extrañas del libro. Leer Daniel 7:8 para comprender cómo se interpretan las visiones bíblicas. Al igual que el libro de Apocalipsis, las visiones de Daniel en Daniel 7:8 contienen imágenes similares, bestias, cuernos, etc. Las visiones descritas en estos capítulos están acompañadas de las interpretaciones. Las bestias y los cuernos representan reinos y gobernantes. Por lo tanto, cuando lea acerca de personajes en el libro de Apocalipsis como la bestia y el cordero, comprenda que no se refiere a animales literales. Las visiones son muy simbólicas. El apóstol Juan a menudo te avisa cuando usa imágenes o ilustraciones. Cuando Juan describe sus visiones, ve cosas que casi desafían la descripción. Por lo tanto, incorpora símiles con frecuencia para hacer comparaciones. Por ejemplo, observe cómo Juan describe a las criaturas en la sala del trono de Dios en Apocalipsis 4:7. La primera criatura viviente era como un león, la segunda criatura viviente como un becerro. Juan hizo todo lo posible para describir lo que vio dibujando comparaciones con lo que sabía. Dado que utiliza estos símiles en todo el libro, la ausencia de estos indicadores podría significar que se justifica una interpretación literal. La revelación se escribió principalmente para consolar a las iglesias. Con demasiada frecuencia nos vemos tan atrapados en debates acalorados sobre las profecías de los últimos tiempos, la marca de la bestia y el anticristo, que olvidamos el propósito principal del libro de Apocalipsis. Los destinatarios inmediatos de la carta del apóstol Juan fueron las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:4. Pero todas las iglesias a lo largo de los siglos están llamadas a leer y encabezar las enseñanzas que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Cuando Jesús se dirige a las 7 iglesias individualmente en Apocalipsis 2:3, termina cada discurso con una exhortación que se extiende a todos los que leen Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 3:6, Apocalipsis 3:13, Apocalipsis 3:22. Para las iglesias que estaban luchando bajo la persecución desde el exterior y el conflicto desde dentro, las palabras del Apocalipsis proporcionaron una confianza fundamental en la mano soberana de Jesucristo. En las primeras páginas del libro, vemos a Jesucristo como Rey conquistador y como Cordero sacrificado. Él es el que invoca el miedo, pero nos dice que no temamos. Apenas 1:17. La revelación da un propósito y un plan al sufrimiento que enfrentamos. Así como finalmente vencerá el pecado y la muerte, nosotros también podemos vencer por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Jesús les recuerda a sus seguidores que pronto regresará y que todas las cosas serán restauradas. No,
Es posible que no comprendamos completamente las complicadas profecías e imágenes contenidas en el libro de Apocalipsis, pero no debemos permitir que eso nos distraiga de la increíble calidez y tranquilidad que brinda este libro.